Buenas tardes o buenos días a todos. Eh, este video se hace con el propósito de responder algunas de las inquietudes y comentarios que ustedes realizaron a la ponencia que presenté, titulada Las estructuras del para sí y para el otro en Sartre. Eh, digamos que este video lo voy a organizar en dos momentos. En un primer momento, pues voy a hablar de o aclarar algunos conceptos que, según encontré en los comentarios, pues necesitan ser explicados en mayor profundidad, o bien hay algunas citas en las cuales se piden ciertas aclaraciones. Asimismo, en un segundo momento voy a pasar a responder ya específicamente las preguntas que se realizan en los comentarios en torno a algunos temas. Principalmente lo que encontré era que se podían, digamos, hablar como de tres puntos principales que parece que tocan las preguntas. Por un lado, el tema de la conciencia, por otro, el tema del prójimo o del otro, y en un tercer momento podríamos hablar de la forma en la que se da la relación entre las estructuras ontológicas. La negatividad es un concepto introducido por Sartre para dar cuenta de cómo la estructura del para sí, como se concibe en la ontología occidental, es decir, a partir de una negación de todo aquello que no es la conciencia, opera a partir de negar aquello que se le presenta o es presentado ante la conciencia por medio de un proceso de contraste. Entonces, en la estructura lo que encontramos es lo siguiente. Por un lado se encuentra la conciencia que percibe y por otro el objeto que es percibido o a partir de ser resaltado o extraído del fondo del que forma parte. En este sentido, la negatividad en Sartre también es la forma en la que se adquiere el conocimiento, en la medida en que la construcción del significado, la definición, se realiza por medio de este proceso de negación, pero utilizando los mecanismos como la deducción o la inducción. Entonces, en esta medida se debe entender que la construcción de conocimiento es una referencia negativa a todo aquello que no es la conciencia. En este sentido, la definición termina dictaminándole a la conciencia un contraste con aquello que no es, pero todo partiendo desde un elemento de la negatividad, es decir, desde un elemento de negación. En relación con el concepto anterior, la nada, hay que señalar para partir, no es un límite. Para Sartre, la nada, dentro de la ontología del ser, es la manifestación misma de la realidad. De hecho, la nada es un elemento que debe ser entendido como la relación con la negatividad, basados en la siguiente descripción. Y es que la nada representa la negatividad, pero como la manifestación por la cual el ser humano devela el mundo, en el proceso, como les venía señalando, de negación que realiza la conciencia. La diferencia con la negatividad es que la nada es la percepción que realiza de sí misma la conciencia al tratar de percibirse. La conciencia parte de asumir la negatividad como elemento para develar el mundo y a sí mismo o a sí misma. Sin embargo, al volcarse sobre sí, no se topa con contenido alguno o referencias que le permitan describirse, sino que se topa con la negatividad desde la que parte en un principio. Entonces podemos decir que la nada es la realidad propia del ser humano cuando trata de ver el mundo, y que al volcarse sobre sí misma o al tratar de entrar en proceso de reflexión, termina dando un proceso circular que la termina llevando simplemente al mismo punto de partida, que es reconocer que está partiendo de una negatividad que siempre va a entrar en contraste con aquello que percibe. El tercer concepto a tratar es sobre el aspecto ontológico de las relaciones con el otro, que pues también lo formularon como en una especie de pregunta. Me parece que ambas cosas van juntas. Entonces, bueno, para comenzar, quisiera señalar que la forma en que Sartre parece afirmar la mirada posee una distinción con la forma en la que se dan las relaciones ontológicas con el otro, hasta como las venimos describiendo. Es decir, las concepciones que va a criticar a Sartre a nivel ontológico las podemos, digamos, entender como un contraste asentado entre la conciencia y el objeto, o entre las mismas conciencias que son percibidas por medio de la negación que podría expresarse en la frase "este no soy yo". Como les venía señalando, la negación es el punto desde el cual parte la conciencia para tratar de definir al mundo, pero también tratar como de dar cuenta de qué es, y aún más, también poder afirmar de si existe o no existe, digamos, si lo ponemos en términos cartesianos.
Por su parte, digamos, la mirada eh, opera de manera fenomenológica, confirmando la existencia de la conciencia a través del otro. En este punto se descubre un vínculo fundamental que permite que la conciencia del otro se dé a conocer como una relación primera y no como conocimiento. En este punto, entonces, es que se complementa la estructura del para sí con la estructura del para el otro. Pues, para Sartre, habría que señalar, digamos, que la importancia del vínculo radica en que el otro me permite tener conocimiento de mí, ¿sí? Esta situación, digamos, es imposible en el modelo ontológico occidental que se basa en la negación como, y es el que estaba describiendo anteriormente a través del concepto de negatividad. Pues no me reconocería yo por medio de mis sentimientos, como por ejemplo la vergüenza, sino que estaría reconociéndome más bien como un objeto a través del conocimiento que está teniendo el otro de mí. ¿Sí? Entonces, en esta medida, el otro sería un medio que me permitiría tener acceso o le permitiría tener acceso a la conciencia de sí misma, pero también estaría completando el modelo ontológico de quién es el ser humano, ¿sí? Para Sartre no simplemente somos un para sí, como ha venido afirmando la ontología occidental, sino que también somos un para otro, y es en esta relación o en esta tensión que termina dándose, por ejemplo, toda la forma en la que podemos, digamos, afirmar no solo nuestra existencia, sino también la existencia de los otros. Y también somos capaces, por ejemplo, de reconocernos, pero siempre en la situación de que la mirada del otro, sí, este encuentro y la forma en la que operaría el otro como un medio, como un medio que me genera unas ciertas sensaciones de desnudez, ¿sí? Que digamos podrían estar identificadas, por ejemplo, como los sentimientos de vergüenza o los sentimientos eh, sí, de sentirse avergonzado frente a alguien. El cuarto tema, como dice acá, es la relación de la referencia, digamos, con Hegel y el encuentro del ser con el otro. Digamos que Sartre va a realizar varias referencias hacia Hegel en el ser y la nada. Particularmente, él se va a concentrar en la concepción que va a presentar Hegel en la fenomenología del espíritu, de la forma como surge el reconocimiento a partir de las relaciones de las conciencias en la figura del amo y el esclavo. Sin embargo, quisiera como que partir señalando que una primera crítica que va a hacer Sartre a Hegel es considerar que Hegel cae en un optimismo epistemológico al considerar que la verdad puede surgir del sí mismo, es decir, partir de las definiciones que da una conciencia y que éstas terminan siendo ratificadas en el encuentro con la conciencia del prójimo. ¿Sí? A pesar, digamos, de que Sartre comprende que la concepción hegeliana hace parte de todo el modelo todo el modelo ontológico del ser, o que opera bajo una concepción de negatividad, pues parte de negar al otro, también le otorga un cierto crédito a Hegel al considerar que él ha comprendido de que en dicha relación de reconocimiento se requerirá siempre de una afirmación externa que no podría o no podría surgir de manera autorreferencial. Entonces, en ese sentido, lo que trata, digamos, como que señalar Sartre y lo que le atribuye Hegel es que yo no me puedo afirmar mi propio reconocimiento, pues formo parte del mundo, ¿sí? Lo que descubre Hegel así y que es para Sartre importante es que la existencia del otro es necesaria para que yo pueda ser objeto para mí. Es decir, el otro funciona como un medio o como una especie de canal por la cual necesito transitar para poder dar cuenta de mí. Y es algo sobre lo cual necesita transitar también la conciencia. Digamos que esto es importante en la medida de que Sartre pues considera que el encuentro en las conciencias no produce conocimiento, ¿sí? Digamos que esto se vendría también siendo como una forma en la que encuentra Sartre de apartarse de Hegel, pues si bien para Hegel el encuentro de las conciencias sí puede llegar a producir conocimiento, para Sartre cuando se da un encuentro auténtico de las conciencias no podría haber una producción del conocimiento, pues el aspecto negativo de la negatividad que conforma la realidad o la ontología del ser como en la estructura del para sí terminaría quedando suspendida al estar complementándose esta estructura con la estructura del para el otro. Para concluir esta sección, voy a hablar de una cita que aparece en la página 2 y de la cual también me hicieron comentarios. La cita es la siguiente, la que aparece acá. La voy a leer también. Para Sartre el conocimiento es intuitivo.
Las otras formas de conocimiento, como la deducción, no son más que instrumentos que conducen a la intuición, desapareciendo con el momento que son alcanzados por no ser más que medios. Listo. Eh, bueno, para responder a esta, digamos, o para aclarar esta afirmación que yo hacía en la página 2 de mi ponencia, parto, digamos, de señalar que dentro de mi lectura de Sartre, el conocimiento no puede darse en una relación de reciprocidad, ¿sí? Asimismo, todas las formas de producir conocimiento se reducen a instrumentos orientados por la intuición, en el sentido o en la medida en que el proceso de producción de conocimiento no es más que la orientación de la intuición por unos canales que la conducen hacia el objeto. Es decir, en la relación de la conciencia, el conocimiento es presencia ante la conciencia, es la forma en la que el objeto se vendrá presentando ante la conciencia. Y de esta forma es que las cosas se le presentan a la conciencia según el modelo ontológico que hemos venido describiendo y que podría ser descrita por la estructura del para sí al ser, es decir, una conciencia que volcada sobre sí misma pretende llegar a conocer al ser, pero no lo puede hacer porque siempre cae en una redundancia y siempre termina cayendo en el mismo espacio de negatividad desde el cual está partiendo. Digamos que una forma que encuentra Sartre para ilustrar cómo él comprende o cómo está también entendiendo el conocimiento es el ejemplo que pone entre el reflejo y el reflejante. Digamos que la relación que se da entre el reflejo y el reflejante es que en un principio hay un objeto que se estaría reflejando sobre el espejo. Ese objeto vendrá siendo el reflejante. El objeto que se estaría reflejando pues vendrá siendo el reflejo, que en alguna forma, digamos, que pareciera que permite a que el objeto que se está reflejando poder darse cuenta de que es ese objeto mismo, pero que en la forma en la que entiende, digamos, en relación con el conocimiento, lo único que hace es mostrar una imagen o una representación del objeto que, digamos, podría contener la forma o podría tener la forma del objeto, pero no estaría dando el contenido que debería tener. Entonces, en esta medida, lo que termina dándose es que la negatividad es un elemento sobre el cual se organiza la percepción y todo aquello que podríamos decir del mundo en un discurso. Entonces, en esa medida, digamos que el conocimiento por eso termina siendo siempre meramente intuitivo, porque para Sartre siempre se da todo por medio de la intuición y lo que terminamos diciendo del objeto es simplemente porque este está en presencia de la conciencia y todo lo que estamos diciendo es válido en la medida de que opera bajo el sentido de que ese objeto o la descripción que estamos dando en última instancia está señalándole a la conciencia que no es ese objeto. Digamos que esta siempre va a ser una distinción constante para Sartre, no solo a nivel del conocimiento, sino también, por ejemplo, a nivel de la forma en la que otros autores como Hegel o Heidegger o mismo Husserl consideraban las relaciones entre las conciencias. Para Sartre, digamos, la diferencia siempre está fundamentalmente en esto, de que cuando uno piensa desde el modelo ontológico del ser, a partir de entender siempre, digamos, como esta cuestión de la negatividad o querer partir de entender el ser o desplegar una ontología del ser para dar cuenta del mundo, pues siempre se va a llegar a la perspectiva de que todo conocimiento o toda definición que se termine produciendo es siempre, es siempre producida por la forma en la que la conciencia, pretendiendo dar cuenta de sí misma, termina siempre afirmando todo aquello que no es ella. Bueno, la relación parasitaria entre el yo y el otro es la forma en la que se devela la conciencia de sí misma como conciencia, no como objeto o como conocimiento, como ya venía explicando en la sección anterior del video. En esa medida, el encuentro con el otro a través de la mirada constituye la aptitud por me puedo percibir como una conciencia que me reconoce y que me permite conocerme de forma íntima, suspendiendo o interrumpiendo el elemento de la negación. Tanto la con el otro me permite dos cosas fundamentales. Le permite a la conciencia conocerse a sí misma como una conciencia y al mismo tiempo que suspende la negación de mi relación con el otro, lo que termina es que, por el contrario, la mirada parece develar una dimensión que me permite conocer la estructura ontológica de esta en el mundo de alguien. Y de esta forma se complementaría el paradigma en el que hace ontología tal que opera desde la negatividad con la estructura de reconocimiento y develamiento que es el para otro, manifestado en el prójimo. Entonces, hay que tener muy claro, digamos, esta relación,
Realmente siempre demostrar Sartre cuando trata de hablar del prójimo o del otro es que el otro es una estructura complementaria de la misma ontología humana que, si se pone, digamos, a mirar en términos históricos, ha sido fuertemente descuidada por parte de la ontología occidental, que siempre, digamos, se ha preocupado por el ego o por el yo, pero nunca se ha preocupado, digamos, como por las relaciones que se establecen y que son necesarias para que el yo pueda dar. Digamos que eso es lo primero que quiero señalar, ya que no sea la situación en que la conciencia se desdobla para poder volcarse sobre sí misma. Digamos que desde la ontología del ser de la negatividad, la conciencia no puede ser consciente de sí misma, porque no es capaz de percibir que es algo. O sea, ella parte de percibir de que percibe que es algo, pero no que es ella misma. Ella por ello se volca hacia el mundo con el afán de develar en las definiciones de las cosas las características que es ella a través de negar todo aquello que no es en relación con el mundo. Entonces este primer contraste termina dándole a la conciencia desde la ontología del ser, de la negatividad, o con la introducción del elemento de la negatividad, toda una dimensión de despliegue que siempre va a encontrarse o se va a topar con, digamos, como con esta sensación de insatisfacción de saber que se es algo, pero no saber qué se es. Entonces, lo que sucede es que se niega el objeto que se presenta digamos, en un primer momento y que es traído a primer plano por la percepción. Al hacerlo, se puede decir que el objeto incluso puede llegar a ser contrastado con otras definiciones que yo ya previamente haya desarrollado. Pero en el proceso la conciencia no se devela a sí misma. A lo máximo que podrá llegar a aspirar es a un modelo ontológico en el que se da a conocer un reflejo de sí, una imagen que posee la forma pero no el contenido. Sí, en esta medida, en el modelo de reconocimiento de Sartre, la conciencia tampoco se devuelve dual. Por el contrario, se encamina a través de la percepción que el otro tiene de mí hacia sí misma. En este sentido, la conciencia toma la imagen o representación que posee el otro para dar cuenta de que ese es una conciencia. ¿Sí? A partir de los sentimientos como la vergüenza o el pudor, se revela a la conciencia su propia existencia. Y por tanto, la conciencia no se hace consciente de que es consciente de sí, sino que se da cuenta de que existe y por tanto es algo concreto. Digamos que esto va a ser supremamente importante también, digamos, para digamos, diferenciar, por ejemplo, la ontología o el modelo, por ejemplo, ontológico que llevaba, por ejemplo, desarrollando o había desarrollado Heidegger. Digamos que la conciencia no se hace consciente de sí misma, sino que comprueba que existe y que es algo concreto. En esa medida, digamos, ya ese proceso de darse cuenta de que existe y que es algo concreto, es una forma, digamos, redundante en el que uno se da cuenta de que es una conciencia en sí y de que está siendo consciente de sí mismo. Entonces el proceso, digamos, en Sartre no termina siendo una forma de dualidad, de que asuma la conciencia una perspectiva de dualidad, sino más bien que son maneras o vehículos en los cuales se puede llegar a conocer la conciencia a sí misma o puede llegar a darse cuenta de que existe, pero no necesariamente llegando a hablar, por ejemplo, de categorías de dualidad. En un primer momento, si bien habría que señalar que el otro sí opera como un límite de mi libertad, esto es por una condición ontológica del mismo ser humano que se estaría expresando en la estructura del para sí para otro. ¿Sí? Esta fórmula, digamos, expresa que la conciencia no se puede dar la certeza de la nada si no es por medio del otro. Digamos que en el reconocimiento por medio de la mirada no se da una objetivación, pues no se mira como si fuera al otro como un objeto, sino que se reconoce al otro en tanto una conciencia. Antes, digamos, de este encuentro, la conciencia opera en la ontología del ser de negatividad a partir o por medio de una significación, de que no tiene una significación de sí y que tampoco puede dar determinaciones sobre lo que es, pues no tiene acceso a sí mismo. Eh, Digamos que en este punto la determinación
que encuentro en la mirada del otro no es una forma de definición, sino de exaltación que permite disponer de una representación que me toca y me trastoca. Si la mirada del otro no logra generar una sensación de desnudez como lo hace la vergüenza, no habría reconocimiento de la conciencia, sino percepción de un objeto del cual se descubre que tiene conciencia, pero una que no compartiría relación con la mirada a nivel ontológico. Y por tanto, simplemente se estaría desplegando la parte del para sí de la estructura ontológica del ser humano. Por otro lado, en Sartre, el tomar una opción es una forma también de cerrar el horizonte de posibilidades o el horizonte de opciones que tenemos. Esto también, digamos, impide que tomemos otro tipo de decisión. Digamos que es algo que es, o me parece, digamos, como de sentido común. Si yo tengo dos opciones que se me están presentando en el mismo tiempo, espacio, y solo me puede cantar por una, eso implica que me estoy negando a la posibilidad de la otra, ¿sí? Pero digamos que en esto lo que sucede es que hay, digamos que en un principio uno no puede hablar de que la libertad no es una manifestación de la disposición plena ante todas las posibilidades de forma continua, sino la posibilidad de determinar mis opciones por medio de la elección que pueda hacer sobre estas. En este sentido, la libertad es una cualidad humana que posee una serie de limitaciones que se vuelven palpables en la temporalidad que dura mi existencia o en el auge y deterioro de mis capacidades corporales. ¿Sí? En este sentido, descubrimos que la libertad pues tiene unas limitaciones, pero son unas limitaciones inherentes también al despliegue y en la existencia humana. Habría que señalar en un primer momento que Sartre reconoce un modo de devenir de las conciencias. Sin embargo, su lectura se enfoca en utilizar el devenir como una forma de relación que parte de la exclusión a las que tienden las conciencias al encontrarse una con otra. El principio de exclusión que esperaría sería como decir el siguiente: excluyo a la otra conciencia por ser yo. En este sentido, la manera en que se me aparece el otro se puede definir como él es este distinto a mí, manifestándose un carácter de negatividad en la forma en la que estoy dando la definición. Lo rescatable de esta perspectiva es que hace depender del otro mi ser. Lo podemos expresar como yo soy un ser para mí que no es para sí, sino por medio de otro. Poner en duda el otro es poner en duda mi propia existencia en la medida que el otro opera como un medio o un canal por el cual puedo dar cuenta de mí mismo. Sin embargo, considero que en la lectura que yo hago de Sartre, Sartre no busca que el reconocimiento de las conciencias pase por la negación del otro, sino más bien por el reconocimiento. En esta medida podríamos formular la pregunta de otra forma. ¿Podemos definir el devenir de la conciencia sin asumir un principio de negatividad? Digamos que si buscamos una primera respuesta en Heidegger, diríamos que no, ya que la negación, que es la nada en tanto esencia del ser humano, o es esa condición sobre la cual el ser humano puede dar todo su despliegue sobre el mundo, es una condición fundamental para poder devenir. ¿Sí? La negatividad es necesaria y en tanto que negatividad, pues también estaría acompañada de la nada como la manifestación esencial, digamos, del ser humano. Entonces, al menos, digamos, por parte de Sartre, podemos afirmar que la conciencia del sujeto, por medio del reconocimiento del otro, devendría a partir del conocimiento del otro y solo por medio de este. Pero digamos que en este reconocimiento no sé hasta qué punto podríamos estar hablando del devenir, tal cual como se ha entendido, digamos, desde dentro de la ontología occidental y particularmente desde el elemento de la negatividad. De pronto ahí habrían unas fuertes discordancias entre la explicación que trata de dar Sartre y la forma de pronto como la entienden el devenir otros autores, pero no podría, digamos, como profundizar un poco más. Y la última, voy a decir que esta pregunta se me hizo súper compleja, digamos, también por la forma en la que está formulada. Espero haber captado, digamos, todo el sentido de la pregunta y pues si la persona que respondió quiere de pronto aclarar algo más, pues lo podría hacer en los comentarios. Igual que también los invito a los demás, pues si sintieron que estaba dando respuesta a sus comentarios o que quedó de pronto no respondía el comentario, pues los invito a que también pongan su comentario ahí y continuemos con la discusión. Bueno,
En un primer momento podríamos responder que no es posible pensar en una epistemología del ser, sin antes poner en cuestión los parámetros ontológicos sobre los cuales definimos nuestra relación con la naturaleza. Digamos que en el espacio fáctico las relaciones a nivel epistemológico con la naturaleza se revelan bajo una percepción que separa y marca una fuerte división entre el sujeto y el objeto. A nivel ontológico, tampoco habría un punto de encuentro en la medida de que los objetos y las cosas temporales no se caracterizan por poseer ser, a pesar de que podrían tener esencia. Por poner un ejemplo, el caso del martillo que martilla en Heidegger. Sin embargo, esto describe las condiciones ontológicas del objeto en función de su descripción epistemológica como un objeto que posee una definición y una utilidad. Eh, si nos paramos, digamos, desde otra postura, por ejemplo, desde Sartre, quizás podríamos hablar de un reconocimiento del objeto como parte del mundo del que se forma parte y hace parte de mi estructura ontológica, en la medida que se revela a la conciencia lo que es, por ser, una forma de ser otro. Si, que sin poseer, digamos, conciencia, en tanto digamos que la naturaleza no tendrá una conciencia como la tendrá el ser humano, posee unas características que son relevantes y necesarias para poder dar elementos a la conciencia en la confirmación de su existencia. Digamos que en esta medida, si podemos pensar en la forma de observar el objeto sin penetrarlo desde una perspectiva de dominio y más bien abordarlo en parámetros como los que operan en la mirada como una herramienta para el reconocimiento del otro, sin aprenderlo como conocimiento objeto, podríamos de pronto llegar a establecer esbozos de una posible epistemología del reconocimiento de la naturaleza en dimensiones estéticas, culturales o incluso sociales. Sin embargo, no puedo decir hasta qué punto podríamos llegar a producir una epistemología del ser. En cierta medida, parece que la respuesta sería parcial. Desde mi lectura podríamos dar cuenta de las condiciones del ser en tanto humano, pero no de una categoría más compleja de este. Bueno, espero haber podido dar respuesta a algunas de las preguntas que han esbozado y de nuevo pues los invito a que comenten y pues si no quedó nada terminó siendo claro o bien hubo demasiadas confusiones todavía en algunos conceptos, pues podríamos continuar con la discusión en los comentarios. Muchas gracias y feliz resto de semana.